que nos acompañen en tópicos fiscales, que por cuestiones ahí de agenda, hace 15 días no pudimos estar aquí con ustedes, entonces viene a ser el primer programa del año, ¿verdad? Un gusto estar aquí en la barra de Actualizándome. Y bueno, vamos a hablar esta tarde del reciclo, el reciclo específicamente en personas físicas del sector primarios, ¿sí? Sabemos pues que a partir del año pasado, ¿verdad? Tenemos este régimen simplificado de confianza en pues, personas físicas y morales. Sabemos que en personas físicas pues es optativo, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que se busca, ¿verdad? Es que, pues, entre otros, aquellos que se encontraban aplicando lo que establecía la ley de renta en aquel entonces para el sector primario, pues pasaran al régimen simplificado de confianza, ¿no? De hecho, en la exposición de motivos, el Ejecutivo señala, pues, que se eliminaban, pues, como saben ustedes, algunas disposiciones, hoy te iremos comentando, porque pues había más beneficio, ¿no? En el régimen simplificado de confianza que se propone, decía en aquel entonces, pues eventualmente, pues, como ya saben ustedes, se aprobó, y decía, bueno, ya no se ocupa ¿se acuerdan que había, perdón, una reducción en la tasa del impuesto sobre la renta, en fin, una exención que ahorita vamos a ver cómo quedó ya en reciclo, y dice, eso se elimina pues porque ahora pues tienen más beneficios al estar en régimen simplificado de confianza, este tipo de contribuyentes, pero vamos a ver cómo quedó, vamos a ver si es cierto, cómo está actualmente para estos contribuyentes que se dedican al sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, los famosos agapes, ¿verdad? Los famosos agapes. Y bueno, como ya sabemos, tratándose de personas físicas, la cuestión del régimen simplificado de confianza está en el artículo 113E y nos dice que los contribuyentes, personas físicas, que realicen únicamente actividades empresariales profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, fíjense, aquí está el primer requisito, ¿no? Personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, por eso decíamos es optativo, no así en personas morales. Aquí sí nos dicen podrán pagar en los términos de esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas, ¿sí?, obtenidos en el ejercicio anterior no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Esto pues ya lo sabemos todos. Entonces, si se trata de una persona física que únicamente realice actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, ¿verdad? Puede optar por pagar el impuesto conforme a esta sección como reciclo, siempre y cuando en el ejercicio no rebasen el ejercicio anterior, sus ingresos no hayan rebasado la cantidad de 3.500.000 pesos, ¿ok? Ya después tenemos otras cuestiones ahí de que no sea socio de una sociedad mercantil, la cual tenga el control efectivo, en fin. Pero bueno, de entrada estos son los requisitos, cómo comienza este 113 de la ley de renta. Y bueno, nos dice que se dediquen exclusivamente a actividades, las personas que se dediquen, aquí está lo del tema de esta tarde, ¿verdad? El sector primario dice exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900.000 pesos efectivamente cobrados, porque aquí pues sabemos todo es en base al flujo efectivo y lo efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades, ¿ok? Anteriormente, a la entrada en vigor de este régimen simplificado de confianza, sabíamos que estas personas, de acuerdo al 74, si mal no recuerdo, de la ley de renta, pues gozaban de una exención, ¿verdad? De 40 UMAS llevadas al año,
hasta ese monto, pues eran ingresos exentos y no se pagaba el impuesto, ¿correcto? Hasta por ese monto, ¿sí? Era uno de los, pues, beneficios que contaban estas personas que se dedicaban a estas actividades, ¿verdad? Hasta por 40 UMAs elevadas al año, que ya utilizando la UMA que entra en vigor en el mes de febrero que viene, es poco más de 1,5 millones de pesos, ¿sí? Si se fijan ahora aquí, dice que no exceden de 900,000, o sea, hay una reducción en esa exención, ¿verdad? Y como bien sabemos, pues adicionalmente decía que el impuesto sobre la renta del ejercicio, estas personas gozaban de una reducción del 40%, ¿verdad? Del impuesto. Pues bien, aquí se queda en 900,000 pesos los ingresos exentos. Muy bien. Y nos dice que en caso de que los referidos ingresos se excedan de dicho monto, de los 900,000 pesos, a partir de la declaración mensual correspondiente, ¿sí? En el que suceda que se rebasen esos 900,000 pesos, se deberá de pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de esta ley, o sea, conforme a reciclo, pues, ¿no? Que los términos que se determine mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita el SAT, las reglas misceláneas, ya saben. La cláusula habilitante, ¿no? Le encanta el SAT, todo a través de reglas. Entonces habrá que pagar el impuesto, nos dice, a partir del mes en que suceda, que se rebase los 900,000 pesos, ¿sí? Conforme a reciclo, ¿sí? Y en los términos que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Bueno. Y luego, aquí otra cuestión, otro dato que hay que considerar, nos dice que para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se va a considerar que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representan el 100% de estas actividades. Antes de reciclo, se consideraba, pues, y entraban dentro de esos beneficios, la exención, la reducción de impuestos, etcétera, cuando al menos el 90% de los ingresos provenían de estas actividades. Aquí ya no nos dice cuando menos el 90%, nos dice el 100%, ¿no? El 100% de los ingresos de estas personas físicas deben de provenir de estas actividades, de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, ¿ok? Pues bien, de entrada, aquí es lo que nos dice el 113E, cómo quedó el régimen simplificado de confianza. Persona física, de que se dedique a actividad empresarial, profesional o arrendador, que no rebasen los 3,5 millones. Ahora, si se dedica exclusivamente a actividades del sector primario y sus ingresos no exceden de 900,000 pesos, no van a pagar el impuesto por esos ingresos, ¿no? Provenientes de esas actividades. Luego nos dice que en caso de que se rebasen los 900,000 pesos, a partir del mes en que suceda, se va a pagar el impuesto conforme a reciclo y en los términos que establezcan las reglas que establezca el SAT a través de la miscelánea fiscal, ¿no? Y que se va a considerar que se dediquen exclusivamente a las actividades del sector primario cuando el total de los ingresos representen el 100%, ¿no? Por estas actividades, el 100% de los ingresos. Cuando vemos el 113 que nos dice que realicen exclusivamente actividades empresariales, profesionales, o otorguen el uso o goce temporal, bueno, ¿qué se entiende por actividades empresariales? Pues el artículo 16 del Código Fiscal nos lo establece claramente, ¿no? ¿Qué se entenderá por actividades empresariales? Pues la fracción primera nos habla del comercio, la fracción de la industria, y luego viene pues la parte que nos interesa, ¿no? Las agrícolas, las de pesca, las de silvicultura, ¿verdad? Es lo que nos establece que es una actividad empresarial y por lo tanto entran perfectamente dentro de este régimen simplificado de confianza. Y acuérdense que nos dice el 113E, me voy a regresar tantito, aquí a la lámina que nos hablaba en esta cuestión, que en el caso de que están exentos, pues cuando no excedan de 900,000 pesos
exentos del impuesto de la renta, estos ingresos obtenidos en actividades del sector primario, pero que en el mes en que se exceda, no, en el caso de que llegara a ocurrir, en el mes en que eso suceda, pues ya se tiene que pagar el impuesto. Y nos dice que los términos que determina el SAT mediante reglas de carácter general, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Mediante reglas de carácter general, el SAT nos dice, para los efectos del artículo 113E, noveno párrafo de la ley de ISR, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda. Eso, pues ya sabemos que nos lo dice incluso el texto de ley, ¿no? Pero fíjense que lo que nos ponen aquí en la regla. Tienen que pagar el impuesto del ISR a partir del mes en que suceda, en que se rebasen los 900,000 pesos, pero por la totalidad de los ingresos obtenidos que estén amparados por los CFDIs efectivamente cobrados en el mes de que se trate. ¿Sí? Ahí está la famosa cláusula habilitante, decía, en los términos que establezca el SAT mediante regla de carácter general, bueno, aquí te lo está diciendo, por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados en el mes de que se trate. ¿Sí? De tal suerte, pues, que, pues como ejemplo, ¿verdad? La persona reciclo obtiene ingresos efectivamente cobrados, acuérdense que estamos hablando, es persona física y en régimen simplificado de confianza, efectivamente cobrados, de enero a agosto, 755,000 pesos, ¿no? Ahí va, pues no paga el impuesto, no paga el impuesto pues porque no ha rebasado los 900,000. Pero en el mes de septiembre, pues cobró 180,000 pesos, ¿verdad? De esta forma tenemos que los ingresos cobrados de enero a septiembre son 935,000, es decir, exceden la exención, exceden 35,000 pesos. Si nos vamos a cómo estaba la legislación, la ley de impuestos sobre la renta hasta el 2021, ¿cómo pagábamos el impuesto? Pues era por el excedente, ¿no? Así decía, nada más que la exención era mayor, decía 40 UMAS elevadas al año. Por el excedente se pagará el impuesto. Por el excedente. Entonces uno diría aquí, bueno, entonces, en el mes de septiembre, porque dice que a partir del mes en que se ocurre el supuesto que se rebasen los 900,000 pesos, ¿pagaría el impuesto por el excedente de 35,000 pesos? ¿Sí? La respuesta es no. Así era como estaba antes de. Pero y ahora a partir de que está el reciclo nos dice que se debe de considerar como ingresos grabados para efectos de impuesto de la renta en el mes de septiembre los 180,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice que es la totalidad de los ingresos cobrados en el mes de que se trata, ¿no? Así nos lo está estableciendo la regla, ¿no? A partir del mes en que esto suceda, en el caso del ejemplo, pues fue en el mes de septiembre, por la totalidad de los ingresos obtenidos que estén amparados en CFDI, efectivamente cobrados en el mes de que se trata. Entonces, en el mes de que se trata, en el caso del ejemplo, pues es septiembre, ¿verdad? ¿Y cuántos fueron los ingresos cobrados en el mes de que se trata? En este caso, septiembre, insisto, pues fueron 180,000 pesos. Entonces, como se fijan, nos dicen, sí hay una exención hasta 900,000 pesos, pero si tú rebasas esa cantidad, pues en el mes que lo rebasas no solo vas a empezar a pagar el impuesto, sino que lo vas a pagar por la totalidad de los ingresos que tuviste en ese mes. Entonces, esta persona, en este ejemplo, pues todavía al mes de agosto, todavía pues le restaban 45,000 pesos 145,000 pesos, perdón, para cumplir con la exención, ¿verdad? De los 900. Sin embargo, cobró 180,000 y rebasó los 900,000. Entonces ya pierde, por decirlo de esta forma, esos 145,000 que